Durante la investigación también comenzaron a descubrir muchas fotos de todos estos personajes famosos y varios que habían ido a la isla con Epstein. Esto generó muchas dudas si todos ellos han sido parte de este tráfico de menores o si simplemente iban allí por recreación con este hombre. Sin embargo, cuando todo esto ocurrió, como les dije, sus empleados también salieron a dar algunos testimonios de lo ocurrido y muchos de ellos coincidían en que para ellos era un hombre bastante amable, del cual nunca sospecharon que hiciera cosas como esas. Sin embargo, algunos dijeron, por ejemplo, que a él no le gustaba comer frente a otros, sino siempre se iba a su habitación a hacerlo. También estaba completamente prohibido molestarlo si estaba dentro de su habitación, y ellos dicen que encontraron algunos juguetes de ese tipo que ya conocemos dentro de su habitación en alguna ocasión. Y lo más fuerte de todos en esta situación es que incluso los empleados comenzaron a llamar a su jet privado Lolita Express. Esto porque el hombre siempre llegaba con sus invitados y personas o niñas que les digo que se veían bastante jóvenes. Dice que muchas de ellas se la pasaban todo el tiempo en la casa descansando e incluso muchas de ellas no utilizaban ropa. Claramente muchos dijeron que no decían nada, pues pensaban que se le permitía esto, además de que no tenían claro si las niñas realmente eran menores de edad. Sin embargo, también notaban que muchas de ellas tenían una belleza muy grande y parecían sacadas de revista. Esto quiere decir que probablemente muchas de las modelos de Victoria eran las que estaban dentro de esta red. Algunos también cuentan que Epstein a veces les hacía propuestas para que fueran a islas cercanas donde hubiera mucha pobreza y buscaran algunas mujeres a cambio de algo de dinero, cosa que casi todos dijeron que no. Pero bueno, de pronto muchos que no conocen el caso dicen sí, esto pasó, no pasó, ¿dónde están las pruebas de este caso? Entonces acá ya vamos a comenzar a hablar un poco del tema de las víctimas. Comenzaron a verse patrones muy parecidos dentro de las mujeres que comenzaron a denunciar a Epstein, entre sus situaciones donde él les prometía una mejor calidad de vida y también poder pagar los estudios o ser padrino en las carreras de muchas de ellas. Como les digo, buscaba varias que fueran modelos y prometía impulsarlas si ellas hacían lo que él decía, mientras que otras que no tenían recursos les prometía un estudio y un futuro a cambio de sus favores. La mayoría de estas víctimas tienen el nombre de Jane Doe, pues nunca dijeron su nombre real y permanecieron anónimamente, así que el FBI decidió ponerles este nombre. Así, durante varios años el FBI comenzó a recibir varias denuncias de diferentes mujeres, siendo de las primeras una el 6 de febrero de 2008, donde esta mujer presenta una demanda de $50 millones diciendo que cuando era menor de edad, alrededor de 2004-2005, ella fue reclutada para hacerle masajes a Jeffrey Epstein a cambio de dinero. Lo curioso es que a medida que iban apareciendo estas denuncias de las diferentes Janes Doe, eventualmente dejaban de aparecer en tribunales, pues se dice que Epstein llegaba a negociaciones secretas con ellas. Claramente muchas comenzaron a hablar no solo de los abusos que Jeffrey Epstein presentaba contra ellas, sino eventualmente comenzaron a nombrar personas mucho más importantes. Aparece así Virginia Roberts, una de las figuras más importantes dentro de este caso en el año 2014, y comenzó a decir en una declaración jurada que cuando tenía 17 años y de ahí en adelante por algunos años más, Jeffrey Epstein traficó sexualmente con ella para sí mismo y para otras personas de alto poder. Hizo un énfasis especial en el príncipe Andrew, con el que dijo que ella tenía una foto que podía comprobarlo. Esta foto ha circulado en este caso durante muchos años y obviamente cuando se habló del tema, el príncipe Andrew negó todas las declaraciones e incluso dijo que esa foto estaba arreglada y que él no había conocido a esta chica. Ella contó que tuvo encuentros con él aproximadamente 5 veces, más con otras personas y con Epstein. Ella conoció a Jeffrey Epstein porque era masajista de un club y de ahí fue donde le ofrecieron la oportunidad de irse con él de viaje siempre y ser su masajista personal. Obviamente ya saben en qué se tornó esto, pero eventualmente él le prometió que le pagaría sus estudios profesionales como masajista en Tailandia. Después de varios años de que ella hacía estas cosas con Epstein, ella logró que él comenzara a darle sus estudios en Tailandia
Finlandia y es allí donde ella se muda a este país. Cuando ella comienza sus estudios, conoce a un hombre que eventualmente se convierte en su esposo y es allí donde también decide salir a hablar de los abusos que sufrió y cómo no había dicho nada por miedo a lo que podía ocurrirle. Así comienzan a presentarse también muchas otras denuncias, algunas con caras, otras anónimamente, donde todas las mujeres hablan de esas promesas de estudio que les dio Jeffrey Epstein, dinero que les pagaba, pero más aún las amenazas que recibían si ellas se iban o decían algo de lo que estaba ocurriendo. La mayoría temía por sus vidas o las vidas de sus familias y dicen que muchas de estas amenazas las recibían de la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell. Durante los años siguientes se recibieron muchas más denuncias anónimas, otras por parte de una mujer llamada Sarah Ransom, quien contó una historia muy similar a la de Virginia, Maria Farmer también que sufrió una historia demasiado similar, Jennifer Araoz, entre muchas otras que comenzaron a ir por la herencia y el patrimonio del hombre. Durante todo este proceso y mientras se hacen algunas de estas denuncias, para el año 2008, como les había contado antes, más exactamente el 30 de julio, Jeffrey Epstein es arrestado por primera vez por estos delitos, declarándose culpable por uno de los dos que lo habían sentenciado. El delito era procurar la prostitución de una niña menor de 18 años y la condena eran 18 meses de prisión. Sin embargo, lo más asombroso es que solo cumplió con 13 meses antes de salir en libertad. A pesar de todo, muchas personas resaltaron la manera en la que él estaba en esa cárcel, donde lo dejaban salir todos los días a su oficina para trabajar y prácticamente que la cárcel era su habitación para dormir en la noche. Además de eso, le dejaron instalar un televisor, tenía servicio de enfermería e incluso en algún momento contó con personal disponible. Él sale a los 13 meses con libertad condicional, pero sigue haciendo todas estas cosas que les conté sin que nadie se entere. Obviamente las quejas fueron muchísimas, pues no se hizo una exhaustiva revisión de lo que él hacía constantemente durante esos días. Pasan así 11 años tras su primer arresto y el 6 de julio de 2019 él es arrestado por segunda vez tras todas las denuncias que ya les conté anteriormente que vinieron presentándose entre 2008 y 2019. Dicen que fueron más o menos unas 200 mujeres, pero se piensan que fueron muchísimas más que comenzaron a denunciarlo. Es así como el 6 de julio del año 2019 él es arrestado nuevamente en el aeropuerto de New Jersey por tráfico sexual. Para este momento fue retenido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde han estado varios de los presos más importantes de la historia como el Chapo. Aparte de esto, varios agentes del FBI forzaron la entrada de su casa en Manhattan y fue allá donde descubrieron muchísimas otras cosas que comprobaban estas teorías. Como les dije en su momento, muchas fotografías desnudas de mujeres, muchas de ellas también confirmadas como menores de edad, discos compactos e incluso muchos con escritos que decían el nombre y la edad de la mujer, diamantes y también un pasaporte austriaco con una identidad falsa que tenía la foto de él. La acusación fue por tráfico sexual y conspiración para traficar con menores de edad y obviamente dentro de la acusación se alega que hay docenas de niñas que hicieron la denuncia con historias similares. Él pidió que se le arrestara bajo fianza de $100 millones, sin embargo el fiscal no aceptó y terminó esta vez sí encerrado correctamente dentro de su celda en este penitenciario. Sin embargo, para el 23 de julio, 2 semanas después de que él fue encerrado, se le encuentra semi-inconsciente a la 1:30 de la mañana con algunas marcas alrededor de su cuello, sospechando de un posible suicidio. Cuando fue interrogado después de despertar, él dijo que no se acordaba de lo que había ocurrido y para esta ocasión se le volvió a encerrar, esta vez sin un compañero de celda, pues sospechaban que probablemente él tenía algo que ver también con lo que le había ocurrido. Desde ese entonces no está nadie dentro de su celda con él y es así como llega el 10 de agosto de 2019 cuando a las 6:30 de la mañana los guardias de la cárcel lo encuentran sin vida, esta vez en su celda. Tenía también unas marcas en su cuello de posible asfixia por suicidio y algunas sábanas colgando de las camas. Pero aquí aparecen varias dudas referentes a la muerte de Epstein, pues comienza a ser bien particular que haya muerto de un suicidio dentro de su celda. Hay varias cosas que no encajaban muy bien. Una de ellas, que su celda no era
suficientemente grande como para que él pudiera suicidarse, siendo también que era un hombre muy alto, que no había una forma muy sencilla de que lo hiciera colgándose de las sábanas. Sin embargo, esto sí ha ocurrido en otras ocasiones, como por ejemplo, no sé si recuerdan, el caso de Cleveland de Ariel Castro, quien también se suicida colgándose de una de las literas. Sin embargo, esta situación es bien particular, pues como les dije antes, él había tenido un intento de suicidio, cosa que hizo que se reforzara un poco más seguridad. Obviamente muchas personas entran a preguntarse varios factores dentro de esta decisión, y es el por qué no había nadie vigilándolo. Pasaron cosas particulares, y es que los guardias que estaban con él se durmieron por alrededor de 3 horas, cosa que puede ser posible, pero igual están en una cárcel de máxima seguridad, cosa que no debería pasar. Y por otro lado encontraron habían unas cámaras de seguridad apuntando hacia la celda de él, y el material que se grabó esa noche se borró, no sirvieron, no funcionaron, así que no se sabe qué pasó. Por la situación en la que estaba, en donde ya no había vuelta atrás y esta vez sí iba a pagar una condena probablemente de cadena perpetua o un mínimo de 50 años, dijeron que sí pudo ser la posibilidad de quitarse la vida, pero hay muchas personas que simplemente, de pronto como yo, pensamos que las cosas no eran tan sencillas. Comenzaron a salir un montón de teorías dentro de redes sociales, y ustedes también me dirán qué piensan al respecto. Obviamente, como les conté antes, hay muchas personas influyentes conectadas con el caso de Epstein y su anillo de pedofilia, así que muchas personas piensan que han sido estas personas de alto poder los que se encargaron de que Epstein perdiera su vida. Dicen que algunos les pagaron a los guardias de seguridad para no entrar a su celda, también puede que hayan mandado a otro de los reclusos a asesinarlo, o incluso los mismos guardias hayan sido parte de una conspiración para que se quitara la vida. Esto también obviamente con el objetivo de que él no revelara nada de información, ya que esta vez no tenía escapatoria. Como les digo, hay un libro negro que manejaba su exnovia y principal socia, donde hay un montón de nombres de estas personas y dicen que ella tenía mucha información. También hay algunas cosas y testimonios bien particulares de algunas de sus víctimas, como Virginia, quien dijo que cuando estaba con el príncipe Andrew por órdenes de Epstein, en algunas ocasiones él le decía que anotara o le preguntara algunas cosas particulares al príncipe que lo pudieran poner al descubierto sobre secretos oscuros que él tenía. Dicen que esta era el arma para que Epstein pudiera mantener este círculo de gente horrible, y era que si alguien lo delataba o revelaba, él ya iba a saber muchos secretos de estas personas o incluso los iba a delatar. Dicen que entonces, como él estaba en la cárcel, para poder reducir su pena quería hablar, así que prefirieron acallarlo antes de que lo hiciera. Obviamente la sed de este hombre por los niños y bueno, esta enfermedad mental que tenía era bastante grande, pues no solo él cometía estos actos con gran cantidad de niñas al día, sino también buscaba encubrirlas con otras personas de poder que también están iguales de enfermos mentalmente. También salieron unas anotaciones de la cantidad de vuelos que hicieron muchas de estas personas en el jet privado de este hombre, teniendo por ejemplo Bill Clinton más de 20 vuelos dentro de este jet privado. La mayoría de los vuelos que hacía era de Miami o de Nueva York hacia estas Islas Vírgenes, y generalmente se registraban personas diferentes a las conocidas con él, incluso menores de edad. No sé ustedes qué piensan de la teoría sobre la muerte de él, pero a mí me hace mucho sentido el hecho de saber que él conocía muchísimos secretos de estas personas y que incluso seguro tenía bastantes anotados, o simplemente con la lista y los números que tenía ya sabía cómo chantajear a muchos de ellos en caso de que él cayera. También comenzaron a surgir muchísimas preguntas respecto a la fortuna que él tenía, pues para muchos era normal que él fuera millonario al nivel que lo era con los negocios que tenía. Sí se sabe que ayudaba a muchísimas personas muy adineradas, pero habían cosas que simplemente no se sabía por dónde entraban o de dónde entraba tanto dinero. Obviamente la teoría más grande es que gran parte de su riqueza era desde esta red de tráfico que tenía, en donde obviamente muchas de estas personas de alto poder le pagaban grandes sumas de dinero para poder pues traficar con estos niños. De por sí, como estaba en este paraíso fiscal, nunca se le pudo hacer el seguimiento de saber de dónde provenía originariamente mucho de este dinero, y pues como les digo, este tipo de redes de tráfico generan bastante dinero, así que probablemente la mayoría de su riqueza era porque era uno
de los líderes más grandes en este tema que creo que todos sabemos que existe. Claramente después de que él murió, muchas de estas mujeres que hicieron las denuncias van por parte de su herencia o de su del dinero que él posee, pero no se sabe si eso se puede recuperar. Otras personas también sospechan de que muchas hicieron denuncias falsas para llevar dinero a sus hogares, y también se descubrieron cosas bien particulares que hacía este hombre, entre esos que donaba grandes cantidades a laboratorios de genética y de inteligencia artificial, y dicen que él buscaba llenar el mundo de sus hijos a través de sus espermas, y que eventualmente cuando él muriera también quería que congelaran su aparato reproductor y su cabeza para importantes investigaciones. Cuando la historia de este hombre termina, obviamente con este trágico final donde definitivamente no cumplió nada de su condena por todo lo que cometió, la siguiente en el punto de mira era Ghislaine Maxwell, su exnovia, o que se convirtió en su mano derecha y con quien realmente se hicieron muchísimos negocios. Dentro de las víctimas que hablaban sobre el tema de Epstein, contaban como la mayoría fueron reclutadas en realidad por ella y no por Epstein. Dicen que ella tenía un gran don para hablar con las mujeres y tener una empatía fuerte con ellas, cosa que les atraía a muchas. Algunos meses posteriores a la muerte de Epstein, esta mujer desapareció, obviamente comenzó a esconderse tras todo lo que estaba ocurriendo, pero poco a poco las fuerzas de inteligencia comenzaron a hacer un seguimiento para tratar de hallar su paradero. Eventualmente alguien la descubrió en un In and Out en Los Ángeles tomándole una fotografía y comenzaron a perseguirla descubriendo que se había casado con un empresario llamado Scott Borgerson. Durante mucho tiempo le hicieron su persecución hasta que finalmente en julio del 2020 fue arrestada en una mansión aislada que tenía en Nuevo Hampshire. En el año de 2021, es decir, el año pasado, para el mes de diciembre, finalmente la declararon culpable de 6 cargos, como lo era conspiración para incitar a menores a viajar y participar en actos de ese tipo que ya conocemos, transportar menores para estos actos también, e incitación de menores para viajar a realizar estos actos. Cada uno de estos cargos da diferentes años de prisión, entre 5 hasta incluso cadena perpetua. Aún no se le ha impuesto su condena final, pero dicen que este año ya se hará el juicio donde dictarán su condena, que probablemente sea bastante alta, y mientras tanto sigue recluida sin posibilidad de libertad condicional. También muchas personas comenzaron a analizar la curiosidad en las historias con el padre de ella y Jeffrey Epstein, pues eran hombres muy similares que terminaron también con trágicos finales tras su fortuna. Por otro lado, la casa de Jeffrey Epstein en Miami va a ser demolida próximamente y fue comprada por una firma importante inmobiliaria que hará estas remodelaciones. Por ahora tampoco se sabe qué va a ocurrir con su casa en Nueva York, que está confiscada y siendo investigada, y mientras tanto Little St. James también está en abandono. Por ahora nadie puede entrar allí hasta que la gobernación de las Islas Vírgenes puedan acceder a esta, liberarla y se haga una venta, pero lo que pasa en el momento es que algunas personas pagan, obviamente bajo cuerda, los tours privados para que los lleven allá y comiencen a hacer algunas investigaciones. Obviamente tras esta apertura secreta de la isla hay algunas personas que han hecho sus propios videos en YouTube sobre el tema y han ido a visitarla. El avión también el jet privado del que se habla tanto está detenido en un parqueadero en estado de abandono durante muchos años y no se sabe aún cuál va a ser su paradero o qué van a decidir hacer con él. Solo se sabe que le quitaron algunos de sus componentes principales, entre ellos los motores, y los vendieron para utilizarlos en otros aviones. No sé ustedes qué piensen de la condena de Jeffrey, qué piensen también del destino de lo que le pasó, para ustedes también qué condena debería tener Maxwell y qué reparación deberían tener las víctimas, a las cuales no se les ha respondido aún a la mayoría.
Pero bueno, cuéntenme ustedes qué piensan. Hasta acá fue el caso de Jeffrey Epstein. Yo les dije que iba a ser muy largo, pero pues nada, quería completarles todo lo que más pudiera de información porque seguro muchos de ustedes ya conocían el caso, pero no sabían algunos detalles. También les recomiendo obviamente la serie de Netflix que habla sobre este caso si no se la han visto, que siento que es bastante interesante. Y pues ya chicos, ya saben que si les gustó este video no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué piensan, qué sienten con toda esta situación. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo por este día, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.